Buenos Días, Canarias. Bueno, es una de las noticias de este jueves. Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos hasta altas horas de esta pasada noche en Bruselas, han acordado dar una prórroga al Reino Unido hasta el 31 de octubre próximo para su salida de la Unión Europea. En junio habrá revisión de los pasos que en esa dirección haya dado el Gobierno británico. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado canario del PSOE. Muy buenos días. Buenos días desde Bruselas. Desde Bruselas le pregunto, señor López Aguilar, 31 de octubre, un año, 3 meses, 2 meses, en fin, ¿el plazo es importante para que el Reino Unido al fin termine poniéndose de acuerdo entre sus propios partidos políticos y el gobierno para salir o no? El plazo es normativo, vinculante, está en el Tratado de la Unión Europea, artículo 50, y el Reino Unido lo sabía muy bien cuando lo activó. Nadie lo quería. Hace 3 años hubiéramos dado lo que fuera por evitar que sucediera. Pero el 23 de junio de 2016, hace ahora 3 años, un referéndum desdichado, convocado por un primer ministro irresponsable, tuvo como resultado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Activaron el artículo 50 y han caducado todos los plazos, en modo que, como puede imaginar a estas alturas, el estado de ánimo es de saturación. En el Parlamento Europeo hemos discutido esto hasta la saciedad, intentando asegurar los derechos de los europeos y, por supuesto, también los derechos de los británicos en la Unión Europea, intentando salvaguardar la seguridad necesaria para que la economía y el tráfico mercantil, las exportaciones y las importaciones no sufran o parezcan lo menos posible. Pero increíblemente el Reino Unido no ha sido capaz de tomar una decisión clara, no ha sido capaz de ni siquiera ser coherente con lo que resolvió ese referéndum desdichado en 2016. De modo que efectivamente han expirado todos los plazos y ahora piden agua por señas, con manotazos de ahogado, una extensión, otra extensión, sin que todavía tengamos claro cuál va a ser el horizonte final. A mi juicio, se van a quedar, pero ya va siendo hora de que saquen la pata de donde la han metido. Dice usted que se van a quedar, que al final van a dar marcha atrás, que van a cancelar el Brexit. Yo creo que son incapaces por completo de tomar otra decisión y asumir sus consecuencias, porque, créanme, la salida del Reino Unido tiene unas consecuencias extremadamente negativas, sobre todo para el Reino Unido. Están cantadas. Los demagogos que condujeron al referéndum deberían dar explicaciones y pedir perdón, no solamente a la sociedad británica, a la que engañaron miserablemente, sino al conjunto de la Unión Europea, a la que nos han hecho perder un tiempo precioso, nos han impedido ocuparnos de otros asuntos y hemos dedicado una cantidad enorme de neuronas y de tiempo útil a debatir sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero son incapaces por completo porque no asumen las consecuencias, porque les cuesta muchísimo dinero, porque era completamente falso que eso significase un enorme retorno de renta para los británicos, porque por el contrario pagan la factura de su salida irresponsablemente calculada, sin tener un horizonte cierto de cuáles serían las consecuencias de aquel referéndum. Por lo tanto, todo apunta a que se va a producir de nuevo otra petición de prórroga porque el Reino Unido no será capaz de salir del laberinto. Y entraremos en lo que el propio ministro español de Asuntos Exteriores decía antes de ayer, el Brexit endless, el Brexit indefinido, infinito prácticamente, ¿no? Sí, un Brexit interminable, el Brexit de nunca acabar, y por eso hablo de saturación, no del Reino Unido, que como puede imaginar, goza de toda la simpatía en la Unión Europea, y no digamos de los británicos, que luego pues han salido en manifestación intentando que la Cámara de los Comunes recapacitase y fuese capaz de convocar un segundo referéndum. Yo lo lamento particularmente por la gente joven, a la que se arrebató en ese referéndum su ciudadanía europea a la que tenían derecho, y a partir de ahí pues han llorado por las esquinas y se han manifestado una y otra vez, pero es una lección para toda Europa, para todos aquellos demagogos, para toda esa retórica populista, xenófoba y antieuropea que pretende que salir de la Unión Europea es un buen negocio, que hay que dinamitar la Unión Europea. Es una lección muy clara y una lección también que tiene importante aplicación en la política española, porque la insensatez de pensar que se pueden romper las reglas de juego sin asumir las consecuencias ahora queda descarnadamente a la luz de todo el mundo. Sencillamente no es posible y es una estupidez. Señor López Aguilar, en este panorama o con este panorama, ahora una prórroga hasta el 31 de octubre, yo sé que hay que hacerlas, pero ¿qué sentido tiene que haya elecciones al Parlamento Europeo en el Reino Unido si además incluso puede que luego los parlamentarios elegidos ni siquiera acudan a Bruselas a tomar posesión de su escaño? Yo apuesto por todo lo contrario, apuesto no solamente porque van a ir a tomar posesión de su escaño, sino que se van a quedar los 5 años. Una vez que toman posesión e integran el Parlamento Europeo, que hay que recordarlo,
es de enorme importancia, es un parlamento legislador, es un parlamento que tiene autoridad presupuestaria, potestad presupuestaria, es un parlamento que aprueba leyes que son de aplicación directa en todos los Estados miembros, vinculantes para los Estados miembros y directamente invocables por los ciudadanos. Es el motor democrático de la Unión Europea. Es la única institución de la arquitectura europea directamente legitimada por el sufragio universal de 500 millones de europeos. Entre nosotros, pues los 47 millones de españoles que vamos a votar el 26 de mayo un parlamento de enorme importancia, el Parlamento Europeo. Y yo apuesto porque no solamente van a ir a tomar posesión, sino que además se van a quedar los 5 años, porque a partir de ahí será un problema constitucional despojarles del escaño y reasignar la aritmética del Parlamento Europeo. Si surge de las elecciones del 26 de mayo, yo creo que se quedan los 5 años. Y ahora y además, sí. iba a añadir que resulta particularmente grosero el caso de los nacionalistas de extrema derecha del UKIP, con Nigel Farage a la cabeza, con el que he debatido unas cuantas veces, porque resulta que Nigel Farage, que incendia de retórica antieuropea cada una de sus intervenciones, no sería nada sin el Parlamento Europeo. Nigel Farage nunca tuvo escaño en la Cámara de los Comunes, lo ha tenido en el Parlamento Europeo, y se ha hecho una figura británica y europea desde el Parlamento Europeo. Por tanto, irónicamente, Nigel Farage, que tanto odia a Europa en su discurso, debería estar agradecido al Parlamento Europeo, porque de la nada le ha hecho lo que es. ¿Cómo se pueden salvaguardar los intereses de Canarias? Como región ultraperiférica en este panorama se solicita una excepción para cuestiones como, por ejemplo, las ayudas al transporte de productos hortofrutícolas al Reino Unido. Usted ha dicho en varias ocasiones que no hay posibilidad de excepción con Canarias. Cuando el Reino Unido esté fuera, vamos a ver si ese día llega. Usted dice que igual no llega nunca ese día, que el Reino Unido se queda. Pero en cualquier caso, ¿cómo se pueden salvaguardar esos intereses si hay posibilidad alguna? Yo no he dicho que no haya excepciones para Canarias, todo lo contrario. Están basadas precisamente en el artículo 349, que nos recuerda una y otra vez que Canarias es la única comunidad autónoma que tiene su lugar propio en el derecho constitucional de la Unión Europea, que es el Tratado de la Unión Europea. Es la única comunidad mencionada por su nombre. Y eso significa no solamente que se puede excepcionar la aplicación del derecho europeo con carácter general, sino que se pueden adoptar leyes y medidas específicas para Canarias, como es el caso del POSEICAN, que es un reglamento europeo, por tanto una ley europea, para que todos lo entiendan, que se aplica exclusivamente a las regiones ultraperiféricas. Lo que he dicho, eso es lo que quería aclarar. Que no es posible que Canarias establezca una relación bilateral con el Reino Unido, porque esa cuestión afecta al derecho internacional que se articula entre Estados. De acuerdo con el derecho internacional, es al Reino de España al que le corresponde convenir con el Reino Unido. Y la posición unitaria de la Unión Europea ha sido exactamente la de que el Reino Unido acuerde con el conjunto de la Unión, no bilateralmente con sus Estados miembros, la relación futura. Hemos negociado hasta la extenuación. El acuerdo de salida, 550 páginas. Pero luego hay otras 50 páginas adicionales que son las que prefiguran la relación futura del Reino Unido con la Unión Europea. Y esto significa que no será cada uno de los estados el que negocie bilateralmente, que es lo que le hubiera gustado al Reino Unido, debilitarnos a partir de la división. Pero no ha sucedido. La Unión Europea ha tenido la inteligencia estratégica de mantener una posición unitaria. Si eso es así con la Unión Europea, ni le cuento con las comunidades autónomas. Ninguna comunidad autónoma va a establecer una relación bilateral específica con el Reino Unido después del Brexit. Le corresponderá al conjunto de la Unión Europea definir esa relación. Muy bien. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado canario del PSOE, candidato también a las próximas elecciones del 26 de mayo. Buscaremos un hueco para hablar de la candidatura y del programa, señor López Aguilar, porque hoy nos hemos quedado sin tiempo, sobre todo con ese suceso que ha ocurrido esta mañana en la capital Gran Canaria, la caída de un muro en el Paseo de Chil, pero buscaremos un hueco para hablar con más profundidad de la candidatura y del programa electoral. Muchas gracias. Será un placer hacerlo, le agradezco la llamada y por supuesto subrayo la importancia de esa urna europea. Votaremos en 5 urnas el 26 de mayo. La urna europea no es menos importante que ninguna, es determinante de todas las demás, determinante de la financiación de los ayuntamientos, que se deciden el 26 de mayo, de las comunidades autónomas, que se deciden el 26 de mayo, y por supuesto del conjunto de España y de la Unión Europea. El Parlamento Europeo, motor democrático, es absolutamente decisivo.